Deuteronomios 13, versículo 1 al 5. Escribe así Moisés: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Yahvé, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Yahvé, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahvé, vuestro Dios, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahvé vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahvé tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Cuando veíamos lo que se anuncia o se dice que era un profeta, decíamos que Dios es quien llama a tal persona y solamente Él, no es una opción voluntaria, ni siquiera de la congregación, del pueblo o hoy de la iglesia, que era alguien del pueblo, es decir, alguien temeroso de Dios, un creyente, que iría o sería intermediario entre Dios y los hombres. Cuando leíamos en Deuteronomio capítulo 18, era literalmente traer la palabra de Dios, es decir, Dios que ponía su palabra en la boca del profeta y por tanto se esperaba que fuera completamente fiel a lo que Dios traía. No hay lugar para la imaginación, ni para añadir, ni embellecer, ni siquiera aún poder entender, añadir alguna cosa que pudiera mejorarlo. La palabra de Dios en la boca del profeta, obligado también a transmitirla, es decir, si Dios llama al profeta, está obligado a traer el mensaje. Y si el profeta no hace así, por tanto, debería de morir y de ser quitado. Está obligado a transmitirla. Por tanto, el pueblo está obligado a escucharlo y el mensajero, el profeta, está obligado a traer la palabra. Y todo ese mensaje del profeta nos señala, como tantas otras cosas, a nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra, que es en sí el profeta máximo que debemos de escuchar. Ahora bien, Moisés también en este mismo libro de Deuteronomio tiene algo más que añadir, que creemos que es esencial también para nosotros. Y que en varios lugares se nos habla de manera también muy clara, y es con respecto al falso profeta. Fijaros cómo empieza nuestro pasaje. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. No está diciendo Moisés, si acaso se levantara algún falso profeta, entonces tendríais que actuar de esta manera. No, lo que está diciendo es, cuando ocurra, entonces tendréis que actuar de esta manera. Porque lo que nos está planteando Moisés es algo muy claro y muy directo. Siempre va a haber falsos profetas. En el mismo momento que el pueblo de Israel sale de Egipto y de la esclavitud y están en el desierto, ya se levantarán algunos que quieren rebelarse contra Moisés y contra su liderazgo, contra Aarón, etc. No es una posibilidad que se nos presenta, sino un hecho. Y desde ese mismo instante se nos está repitiendo a lo largo de la historia.
igual que hemos dicho que hay falsos profetas, también hay falsos maestros en el día de hoy. Solamente tendréis que leer la segunda carta del apóstol Pedro o incluso nuestro Señor en los Evangelios. Así que igual, dice nuestro Señor, vendrán falsos cristos y vendrán falsos maestros. No dice que pudiera ser, sino que va a ocurrir. Y el pueblo de Israel tendría que estar advertido. En el mismo instante que Dios habla a través de sus profetas, se levantarán gente con imaginación tremenda y con la posibilidad de hacer prodigios y señales que serán los falsos profetas. Y hoy, en cualquier otro lugar donde se predica el Evangelio, donde se abren las Escrituras y se expone la palabra de Dios, tener la certeza de que van a aparecer a la misma vez y paralelos a ellos los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos evangelistas, los falsos líderes que intentarán engañar, intentarán desviar. No tendréis que hacer grandes esfuerzos para investigar, simplemente poner internet o ir a una biblioteca evangélica y podréis encontrar toda una variedad de ideas, maestros, mensajeros, predicadores, etc. Y no os va a pedir o pillar de sorpresa, el Señor lo está diciendo. Cuando se levante en medio de ti profeta, es decir, va a ocurrir, así que entonces vosotros tendréis que estar dispuestos. La segunda cosa que se desprende de nuestro texto es que estos falsos profetas tendrán la capacidad, no nos dice cómo, pero tendrán la capacidad de traer señales y de hacer prodigios delante de la gente. No vendrán únicamente con su voz, sino que vendrán con un carisma, con un atractivo y con unas señales, para llevarte, dice, a seguir a otros dioses. Lo grave aquí no es en sí que los falsos profetas hagan prodigios y señales, o que los falsos maestros tengan ese aureola o ese carisma sorprendente que deja asombrados a la gente. El ángel de luz, que es Satanás, también aparecerá con esta misma idea. No, lo grave no son los prodigios, sino que siempre van a querer llevarte a otros dioses y a otra religión, a otra manera de ver las cosas. Fijaros que el Señor dice, si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta. Claro, si hay gente sencilla, gente normal que te está diciendo sus opiniones, tertulianos de la radio, bueno, podrás hacer caso o no hacer caso. El problema aquí es que vendrá gente que hará prodigios. Claro está, nos sorprenden, cosas extraordinarias que nos puedan hacer, pero siempre está diciendo cuando te quieran desviar de Dios, cuando te estén trayendo otra enseñanza diferente a la que habéis recibido. Pablo, en su carta a los Gálatas, lo pone de esta manera. Si aún un ángel del cielo viniera y os enseñara otro evangelio del cual nosotros os hemos enseñado, sea maldito. Incluso de un ángel del cielo. Pues si Pablo lo está diciendo de un ángel, cuánto más de cualquier otro que pueda hacer grandes prodigios. Es decir, hoy podréis encontrar personas extraordinarias y fantásticas que os puedan hacer cosas sorprendentes delante de vuestros ojos o que puedan endulzar vuestra mente, vuestra cabeza con cosas extraordinarias que puedan responder a vuestras demandas de situaciones laborales, de salud, etcétera, que sean difíciles. Vale, este no es el problema. El problema no es que hagan grandes cosas, sino qué enseñanza están trayendo. ¿Qué es lo que están anunciando? ¿Os están desviando de la palabra adecuada o directa de parte del Señor? Fijaros que aquí nuestro propio texto nos está diciendo, tenéis que escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Aun cuando pudieran venir y podían decir es que en el mundo se están diciendo y se están haciendo cosas extraordinarias. Hay un montón de prodigios, es decir, que se levante un fantasma de hombre y que te pueda decir cosas ridículas y que puedas encontrar miles de personas que lo siguen.
Millones de personas que están siguiendo los falsos maestros y los falsos profetas, que vienen con sus ropajes rojos o que vienen con sus dones extraordinarios. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, claro, si no hicieran las señales y los prodigios y no fueran tan extraordinarios, no les haríamos caso. Pero puesto que hacen estas cosas y ponemos atención es, ¿qué nos están enseñando? Acerca de qué Dios nos están hablando, a dónde nos quieren llevar. Satanás se presenta como ángel de luz, un ángel del cielo puede venir con otro mensaje, incluso vendrán falsos cristos, nos dice nuestro Señor Jesús, es que vendrán muchos que aparentarán ser el Cristo y nos podrán decir otras cosas. Vale, pero nuestra pregunta constante ante los falsos profetas es, ¿qué nos están enseñando? ¿A dónde nos pueden llevar? Porque lo importante, fijaros bien, lo que Moisés está planteando con todo el libro de Deuteronomio y en estas partes particulares, capítulo 18, capítulo 13, en Números también, como vamos a leer, es la fidelidad a la palabra. Lo que Moisés está dejando escrito, lo que él está estableciendo para el pueblo. Y nosotros tenemos la palabra profética más completa. Entonces, aun cuando venga alguien que haga cosas extraordinarias y sorprendentes delante de vuestros ojos, no creéis por vuestros ojos. Tenéis que creer por vuestros oídos y por vuestro corazón, qué es lo que están enseñando. Porque los falsos profetas y los falsos maestros hoy en día lo que van a intentar es suavizar un poco vuestra situación. Mirad que la palabra y Dios exige un montón de cosas. Los que se rebelaban contra Moisés en el desierto y contra su liderazgo es Dios está esperando y nos está exigiendo mucho, vamos a hacer nuestros propios dioses, vamos a volver, etcétera. La crítica constante. Y vendrán los falsos diciendo, pues no es para tanto. Vamos a suavizarlo, vamos a suavizar este cristianismo que es tan duro. ¿Por qué tanto legalismo? ¿Por qué tanta ley? ¿Acaso no sería mejor estas otras doctrinas? ¿Vamos a quitar el infierno? ¿Por qué tenemos que hablar del infierno? ¿Por qué tenemos que hablar de la crudeza del pecado? ¿Por qué tendremos que traer otras doctrinas? Vamos a suavizar las cosas. O dejadme que los ponga de esta manera. ¿Por qué no vamos a ser como el resto de las naciones? ¿Por qué no vamos a hacer del cristianismo una religión más igual a las religiones que hay en el mundo? Y quizá incluso si pudiéramos decir, en vez de descansar tanto en un hombre y lo que él ha hecho y que su obra es completa y definitiva en la cruz, ¿por qué no añadir nuestras responsabilidades? ¿Por qué no traer, por ejemplo, la necesidad del bautismo? ¿Por qué no hacer algún tipo de ritual? ¿Por qué no aplicar alguna de las normativas? ¿Por qué no poner nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestros méritos? Para que podamos ser un poco más parecidos al resto de las naciones, lo que están diciendo aquí los profetas o los falsos profetas. Si vienen y os enseñan otra cosa diferente, no importa las señales que puedan estar haciendo, lo importante es cuán fieles son al Dios verdadero que os ha traído la palabra. Lo que creo que nosotros tenemos que preguntarnos es la fidelidad a la palabra, que ya decíamos el domingo anterior. Recuerda siempre qué es lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que ha mandado, cuál es el evangelio que hemos recibido, y que lo guardemos de manera fiel. Y por tanto, que podamos contrastar todos los falsos mensajeros, falsos profetas o falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristos, falsos evangelistas, con la Escritura, con la palabra de Dios, con la voz de Dios, que es la palabra más completa. No hagáis caso de los razonamientos, ni hagáis caso de la sabiduría, ni hagáis caso de sus visiones, o de sus milagros, o sus portentos, sino que es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y eso nos va a mostrar cuál es el falso profeta. En tercer lugar, lo curioso que nos está mostrando este pasaje, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque, fijaros bien, Yahvé vuestro Dios os está probando. ¿Probando para qué? Para saber si amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vaya, fijaros en este tercer elemento. Resulta que van a aparecer siempre falsos profetas que van a intentar suavizar, cambiar, trastornar el mensaje de Dios para que podamos ser al resto de las naciones un poco más parecidos, pero que al final todo esto es una prueba de Dios. Es decir, los falsos profetas
no escapan de la voluntad de Dios, del poder o la autoridad de Dios, sino que lo está permitiendo para probar cuál es tu relación con el Señor. Así entonces vendrán todos estos engañadores y tendrán su mensaje carismático y atractivo y la gente, muchos, seguirán estos pasos. ¿Por qué? Porque son los falsos maestros, son los falsos líderes y lo que el Señor está trayendo estos personajes para ver quién es y quién no es del pueblo de Dios. No os sorprenda. A lo largo de vuestra vida cristiana podréis ver muchos que dijeron ser de nosotros, pero ya no están con nosotros porque en realidad no eran de nosotros. Porque habrán escuchado toda esa veleta de mensajes que son atractivos a otros oídos y que los seguirán. Personas que tienen comezón de oír cosas nuevas, pero que en realidad no buscan oír lo que Dios demanda. Y por tanto será una prueba para vosotros. ¿Cuál es vuestra fidelidad al Señor? La importancia de vuestra relación para el Señor. Lo que quiere ver el Señor es si realmente lo amas a Él, amas su palabra, amas su pacto, amas sus promesas, amas su plan, tal como Él lo ha establecido. ¿Cuán fácil es seguir los trucos que se nos presentan? Esas luces de fantasía tan atractivas. Esos aparentes milagros que ocurren. No estamos exagerando. Podéis escuchar, no estoy hablando de otras religiones, estoy hablando de los que dicen ser cristianos, como en aquel tiempo en el pueblo de Dios, en medio del pueblo de Israel, que salían esos falsos maestros, teniendo esas visiones y esa imaginación. Igual lo podemos ver entre nosotros, en el mundo evangélico, y que nos hacen cosas que nos hacen sorprender. O que nos sorprenden a nosotros. Fíjate lo que hace, fíjate lo que dice. La multitud de gente que le sigue. ¿No será que es cierto? Y en lugar de ser fieles a la Escritura, nos dejamos engañar por lo atractivo de su imagen, de sus trucos o de su magia. ¿Qué buscáis de mí? ¿Qué buscáis de mí en esta tarde y a lo largo de mi ministerio? Os voy a decir una cosa, yo soy incapaz de hacer ninguna magia y no puedo traer ningún tipo de señales y de prodigios. Si esperáis de mí que yo sane enfermos o que yo haga temblar las paredes o alguna cosa parecida, lo siento mucho, pero no lo puedo hacer. Y vosotros no me podéis exigir prodigios y señales. No debéis de exigirme prodigios y señales. Lo que me podéis y debéis de exigirme a mí es fidelidad a la palabra del Señor. Y que tengáis que ver cada domingo o en cada estudio o en cada oportunidad, no si yo hago cosas sorprendentes para atraer a las multitudes, sino si puedo exponer la palabra de Dios fielmente. El Señor levantará a otros más poderoso en señales que yo pueda hacer. Tendréis que vigilar y observar qué es lo que están haciendo, pero sobre todo os pido, tanto conmigo como cualquier otro que venga en el nombre del Señor, como un profeta, un predicador o un pastor, etc., cuál es su fidelidad a la palabra de Dios. Y lo que tendremos que mirar de manera clara es que si el mensaje de esos profetas o de mi propio mensaje os hacen amar más al Señor, como nos dice aquí que debe de ser. Para saber si amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este pobre predicador o profeta, este maestro que pueda ser yo, ante este intento de ser fiel a la palabra de Dios, ¿os ayuda cada día amar al Señor un poco más o un poco mejor? Esto es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Me hace ser mejor creyente? ¿Me hace ser más fiel al Señor? No que yo pueda hacer cosas para mejorar vuestra vida material o vuestra salud o vuestras comodidades, quitar vuestros achaques, hacer fantasía delante de vuestros ojos. Yo eso no lo puedo hacer. Pero tendréis que orar para que yo pueda traer la palabra de Dios fielmente.
y que podáis probar si soy un verdadero profeta de parte de Dios o soy un falso profeta. Dejadme que vayamos al segundo texto que tenemos para con nosotros. Se encuentra en Números. Y creo que es importante que lo tengamos en cuenta paralelo a lo que hemos estado viendo, aun cuando os parezca en un principio que es muy diferente. Está en Números capítulo 11 y vamos a leer a partir del versículo 11. No es un segundo mensaje que pueda traer esta tarde, sino algo que está unido al anterior. Dice así: y dijo Moisés a Yahvé: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comer. ¿No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia a tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Yahvé dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Si pasamos al versículo 24, en el cumplimiento de esa palabra de Dios, dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Yahvé, y reunió los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Yahvé descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Yahvé fuese profeta y que Yahvé pusiera su espíritu sobre ellos. Analizar un momento la situación que se nos está planteando. El pueblo de Israel una vez más se queja. Y en medio de toda esa queja del pueblo también hay algunos de los extranjeros que salieron con ellos, el versículo 4, y que se están quejando: para esto hemos salido de Egipto, para estas circunstancias tenemos tantas ganas de comer carne, ya estamos cansados del maná, por muy bueno que sea el maná. Están quejándose y Moisés ya está cansado. Es un par de veces que se nos narra en sus propios libros que Moisés está cansado. Ya no puedo más, Señor, ya no puedo más con este pueblo. Ahora otra vez se están quejando. Mira, si esta carga la tengo que tener yo, mejor es que me quites del medio. Que te busques a otro mejor que yo. En respuesta a esto, Dios tiene 2 reacciones. La primera es darles carne hasta que les salga por las narices. Es decir, van a estar un mes entero comiendo carne hasta que se harten. Incluso eso les va a producir muerte también en medio de ellos. Pero hace una segunda decisión. Y es: voy a levantar contigo 70 hombres del medio del pueblo que tengan ese espíritu que tú tienes, una porción de tu espíritu, para que puedan ellos también profetizar. Aquí es donde yo me quiero detener. Fijaros bien que no se está tratando de jueces. En otra ocasión, recordáis, en el capítulo 18 de Éxodo,
Jetro, que es el suegro de Moisés, lo ve sudando a Moisés con el trabajo, intentando aconsejar de todos los asuntos económicos, sociales, civiles que aparecen en el pueblo de Israel. Y Jetro le está diciendo, no vas a poder resistir mucho, Moisés, con todo el trabajo que tienes. ¿No sería bueno que tomaras gente sabia y que te pudiera ayudar en las responsabilidades normales de Israel? Así que Moisés hace caso de su suegro Jetro y busca consejeros y pone uno cada 10, cada 50, cada 100, cada 1000 que le pudieran ayudar. Así que los casos sencillos y normales los traían a estos jueces, pero los casos más difíciles se los seguían trayendo a Moisés. Pero aquí no está tratando de jueces. Lo que está tratando de aquí es un aspecto diferente. No son esos asuntos civiles pequeños que pudieran surgir. Estos asuntos eran más serios. Eran más complicados de tratar porque tienen que ver con asuntos espirituales, de la relación con el Señor. No están criticando a Moisés en realidad, sino están criticando al Señor. Y entonces aquí se está tocando un aspecto que era muy diferente. Es la relación con el Señor y de sus propias quejas. Así que podemos imaginar que ante esa situación, no solamente que tuvieran aquellos sabios que pudieran decir, pues tienes que repartir la economía, tienes que ayudar a tus hijos, tienes que tratar bien a tu esposa, a tu esposo, el ganado no tiene que ir por este camino, y esto tenían los jueces, tenían los ancianos. Pero ahora el problema es más serio, es espiritual. Entonces lo que Dios dice es, voy a hacer que escojas a 70 hombres de entre los ancianos, y entonces yo les voy a dar de tu espíritu a ellos. Y dice, voy a descender, voy a hablar contigo. Es un acercamiento, es una implicación que nos está trayendo, como podemos ver en el versículo 17, de parte de Dios. Podemos imaginar que sería el mismo Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Y tomará del espíritu de Moisés y lo pondrá en cada uno de aquellos 70. Había 2 que se quedaron rezagados, no sabemos por qué razón, en lugar de estar alrededor del tabernáculo, se habían quedado en el pueblo, en algún lugar, pero ellos también, cuando recibieron la bendición, también empezaron a profetizar. Dios está diciendo, voy a hacer que se comparta la carga. Es decir, que no lleves tú solo la carga, sino que también la voy a compartir con otros 70 que te ayuden. Y les voy a dar de tu propio don para que ellos también lo tengan en este ejercicio. Un don que es espiritual, que será el de la profecía también, que tiene que ver, como hemos visto en Deuteronomio 18, con la relación y la palabra de Dios. Ellos, versículo 25, empezaron a profetizar también, a poder discernir la voluntad de Dios, que era necesaria en el momento más difícil o más complicado, a manifestar cómo Dios obraba y cómo Dios hablaba a la congregación. Ya no era Moisés que tenía que venir y escuchar la voz de Dios, Dios le hablaba a Moisés cara a cara, pero ya no era únicamente Moisés, sino que habría otros 70 varones que podrían ayudarle en poder exponer la voluntad y la palabra de Dios, escogidos por Dios mismo, quien los va a ungir. Así que incluso aquellos que están lejos empiezan a profetizar. Claro, algún joven que los escucha en el campamento, y luego Josué, que es muy celoso de su líder Moisés, no lo permitas, no estaban aquí, no ha ocurrido. Y Moisés entonces responde, si fuera todo el pueblo que pudiera predicar o profetizar de esta manera. Ojalá, dice, todo el pueblo, versículo 29, pudiera hacerlo. Esta profecía, este deseo de Moisés, al desear no solamente que fueran 70, sino que fuera todo el pueblo, en realidad es la profecía que hace Joel en su libro y que cita Pedro en el día de Pentecostés, delante de todos, a la multitud que está escuchando. Es el cumplimiento que se estaba esperando en Pentecostés para todos los creyentes.
ver si no en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, o en Primera de Corintios, capítulo 14, acerca del don de profecía, etc. No son profetas, los que estaban aquellos 70 que van a recibir del Espíritu de Moisés, no son profetas, pero sí tendrán el don de la profecía. Y lo que nos está diciendo es que este deseo, que ahora solamente se va a cumplir en 70 hombres, en un futuro lejano, cuando viniera nuestro Señor Jesucristo y Pedro comenzara o fuera al inicio de la iglesia, fuera transmitido a todos los creyentes. Joel ya lo va a profetizar y lo podemos ver cumplido en el libro de Hechos. Todos nosotros, los creyentes, que tenemos la presencia del Espíritu en nosotros, tenemos la capacidad de profetizar la palabra de Dios. Esto es lo que nos está diciendo. Lo que solamente se cumple en 70 personas con el liderazgo de Moisés, ahora se va a cumplir en todos y cada uno de los creyentes. Se aplicarán los mismos principios. Es decir, que aquel que diga que de parte del Señor tiene un mensaje y sea un mensaje mentiroso, pues va a ser castigado. Se espera que aun cuando no son profetas, pero sí tienen el don de la profecía, tendrán que ser fieles y si no serán mentirosos y por tanto la ira de Dios, el furor de Dios va a caer sobre ellos. Se va a exigir la misma responsabilidad porque vamos a tener todos nosotros el mismo privilegio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mirar, lo que es traer la palabra de Dios es un asunto complicado y difícil. Porque no solamente es que tenemos que ser fieles a lo que el Señor nos transmite, sino que tenemos que estar peleando con toda una serie de confusión que hay a nuestro alrededor, con esos falsos profetas que aparecen una y otra vez a nuestro alrededor. Esto no es el trabajo de uno solo, es el trabajo de todos. Y es el trabajo de todos nosotros como iglesia. Y todos nosotros, vosotros y yo, tenemos la presencia del Espíritu en nosotros. Y por tanto tenemos la capacidad de poder transmitir la palabra de Dios. No es porque tú te sientes ahora en tu casa o estés en el patio y puedas recibir una visión de Dios con un mensaje directo. No, lo que tenemos ahora con nosotros es el cumplimiento del deseo de Moisés. Que podemos abrir la palabra de Dios, podemos saber qué es lo que Dios nos está diciendo y por tanto lo podemos transmitir. Pero claro, esto que va a ser una ayuda, por ejemplo para mí, que no es solamente la tarea del predicador que está aquí de traer fielmente la palabra de Dios. No, lo que está diciendo en este cumplimiento de la profecía del deseo de Moisés, de la bendición de Dios para Israel en ese momento y también para nosotros, es que vosotros los creyentes, hombres y mujeres, tenéis el privilegio de poder traer y exponer la palabra de Dios y por tanto tenéis el deber de poder o deber hacerlo de manera fiel. No es el trabajo de un evangelista, no es el trabajo de una persona específica, es el don recibido para que todos nosotros podamos de una manera u otra llevar la palabra de Dios a las gentes. Y tenemos que hacerlo. Claro que eso está trayendo sobre vosotros una gran bendición, pero está trayendo también una gran responsabilidad. No estoy diciendo que todos vosotros los creyentes seáis profetas, pero tenéis el espíritu de profecía que Moisés tenía, igual también ahora. Así que va a surgir una oportunidad, vais a tener una opción, vais a estar en cierto lugar donde se van a levantar hombres falsos, mentirosos, falsos maestros, que van a traer enseñanza diciendo, mira lo que el Señor me ha dicho, fíjate lo que puede hacer Dios encima de tu vida. Y que podáis venir vosotros y decirle, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Dios, mira lo que quiere Dios. Y que podáis ser fieles a lo que la palabra de Dios nos está transmitiendo. Podemos acallar a los falsos maestros, pero no porque nosotros podamos gritar más alto o que podamos hacer más señales y prodigios, sino que podamos traer más fielmente la palabra de Dios a las gentes de nuestra sociedad. ¿Qué conclusión tenemos que sacar ante esto? Que todo creyente puede predicar y todo creyente puede profetizar.
No estoy hablando de subirse aquí, no estoy hablando de que tenga un llamamiento, ni que tenga una unción especial de parte de Dios. Lo que estoy diciendo es, ¿acaso no tienes el Evangelio en tu corazón? ¿Acaso no eres testigo de la obra de Cristo en tu propia vida? ¿No has podido ver en tu propia vida lo que Dios puede hacer? ¿No se está convirtiendo eso en un testigo para ir a todas partes y anunciar a todo el mundo lo que Cristo ha hecho contigo, lo que Cristo puede hacer? ¿Acaso no ves tú los problemas y las situaciones que hay a vuestro alrededor? Y cómo la gente viene con sus fantasías y sus engaños, su psicología barata. Y en cambio vosotros tenéis el privilegio de la palabra pura del Señor. Y que podéis entrar en cualquier círculo y en cualquier circunstancia. No importa cuál inocente tú puedas ser con la palabra, no importa cuál, sencillo puede ser a la hora de exponerlo, desconocimiento de muchas de las doctrinas, pero puedes llegar y decir, yo sé que era ciego y ahora veo. Yo sé que estaba perdido y he sido hallado. Ahora yo puedo traer el Evangelio, he conocido lo que Cristo ha hecho en mi vida y puedo mostrarte lo que puede hacer en la tuya porque no eres peor ni eres mejor que yo. Por tanto, todos nosotros nos convertimos por la presencia del Espíritu en nosotros, no solamente en unos cuantos que estaban en Israel, 70 hombres, sino que ahora el Espíritu del Señor mora en ti, mora en mí, en cada uno de nosotros y por tanto que hemos recibido el Evangelio lo podemos transmitir y lo podemos llevar. Declarar la palabra de Dios a la luz de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para. La palabra profética más completa ahora en nuestras manos. Pues si tienes el Espíritu, tienes esa porción del Espíritu morando en ti y tienes la Escritura en las manos, has sido iluminado con el Evangelio, por tanto has sido construido o instruido o preparado para poder anunciarlo. La edificación de la iglesia, de nuestra iglesia aquí, no es trabajo de uno ni es trabajo de cuatro, es trabajo de todos nosotros. No está diciendo que el Señor en medio de la congregación va a escoger unos cuantos de vosotros para ser instrumentos de la proclamación. No, lo que está diciendo es que aun cuando alguno tenga un llamamiento específico, todos tenéis el Espíritu y por tanto el deber y la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas. La edificación de la iglesia no es de uno, es de todos. Y es de todos vosotros. Lo que quiere decir es que se va a exigir de vosotros fidelidad, no imaginación. No está diciendo que seáis atractivos a la hora de llevar el mensaje. Lo que está diciendo es que seáis fieles al mensaje recibido. No quiere que seáis ángeles poderosos de luz para anunciar al mundo. No, lo que está diciendo es que te creas lo que lees y lo anuncies a la gente. Lo que el mundo necesita no son prodigios y señales de falsos profetas. Lo que necesitan es hombres y mujeres sencillos como tú y como yo, que podamos decirle al mundo, mira lo que Dios dice, mira lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero esa fidelidad tiene que ir acompañada de una importante responsabilidad. Somos responsables ante esto. No vengas intentando añadir o complementar o hacer diferente o hacer original, porque lo que puedes convertirte es un instrumento de tropiezo en vez de ayuda. La Escritura no necesita que le añadas nada y no necesita que le quites nada que te parezca a ti que ha quedado antiguo. Lo que necesitas es ser fiel a lo que la palabra de Dios dice y tomar tu responsabilidad en tu nivel, en tus circunstancias y en el lugar donde el Señor te haya colocado. Nuestra tarea, como nos está diciendo o hemos leído acerca de esos que aparecían como prueba de falsos profetas para probar el amor del Señor, lo que nosotros tenemos que hacer como individuos y lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es llevar a la gente a amar al Señor más y amar al Señor mejor. Esto es lo que está diciendo. Los falsos profetas se van a demostrar cuando te desvían a otros dioses, a otras religiones, a otros pensamientos, a otras ideas, a otros libros, a otras teorías, a otras filosofías. Pero lo que en verdad debemos buscar es gente que ama al Señor y que es fiel a la palabra de Dios que ha sido dada. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cómo lo estás cumpliendo? ¿Estás ayudando a que la congregación, cada uno de tus hermanos a tu alrededor,
se acerque más al Señor, ame más sus caminos, le pueda seguir, pueda obedecer, como nos dice, también hemos leído en el capítulo 13 de Deuteronomios, obedecer su palabra. ¿Cómo estás actuando tú con este don profético que se te ha dado? El que ahora tú puedas abrir la Escritura y expandir las Escrituras por todos lados. Y no solamente para edificar a la iglesia y acercarlo al Señor. ¿Cómo lo estás haciendo al mundo que está en oscuridad? ¿Qué es lo que ha hecho el Espíritu contigo? ¿Qué es lo que está haciendo? Te está haciendo instrumento de luz. Te está diciendo que ahora tú puedes ir por todas partes y decirle a todo el mundo, mira, sigue, busca, lo vas a encontrar. Nos ha convertido a nosotros en señales en la mitad del camino que pueda dirigir la gente a Cristo. Y por tanto tenemos una responsabilidad. No puedes conformarte a decir, es una iglesia que predica el Evangelio. Damos gracias al Señor de que hay un pastor que intenta ser fiel a la palabra de Dios. No, lo que está diciendo es, ¿no serás tú uno de esos 70? Es decir, si eres parte de la congregación, ¿no tienes el Espíritu? Es decir, si tienes el Espíritu, ¿no tienes la responsabilidad? O déjame que vaya más allá. Si tienes la Escritura y entiendes las Escrituras, ¿no se te está convirtiendo a ti en un vocero de la palabra de Dios? Si tú ahora has visto de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, del poder de Dios en la salvación de pecadores, ¿no eres tú instrumento y testigo de estas cosas? ¿No tienes tú ahora el deber de decirlo en todas partes? El trabajo ahora para callar los falsos profetas y para acercar al pueblo de Dios al amor de Dios es el trabajo de todos nosotros, porque todos nosotros tenemos de ese espíritu de Moisés morando en nuestros corazones. Quiera el Señor que seamos una iglesia activa y poderosa en este mensaje al mundo y para nosotros mismos. Amén.